Bueno, clase obligaciones civiles y naturales. Bueno, acá sí tenemos que apelar a Vélez-Sarsfield. En el artículo 515, Vélez-Sarsfield en su Código Civil definió y distinguió a las obligaciones civiles de las obligaciones naturales. Lo leo para que quede bien claro. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor autorizan a retener lo que se ha dado en razón de ellas. Es decir, que la primera distinción que hacía Vélez-Sarsfield entre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales era que las obligaciones civiles son aquellas que confieren acción ¿a quién? Al acreedor para exigir el cumplimiento. En cambio, las obligaciones naturales no confieren acción para exigir su cumplimiento por parte del acreedor. Están fundadas, o sea, deben cumplirse porque es una cuestión de equidad y porque están fundadas en el derecho natural. Derecho natural entendido como el derecho de gentes, es decir, el derecho común a todos los pueblos. Las comunidades primitivas había nociones de lo justo. No es que lo justo nace con la ley. Y además no confieren acción en las obligaciones naturales, son aquellas que no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas voluntariamente por el deudor, autorizan al acreedor a retener aquello que el deudor le entregó en cumplimiento de una obligación natural. Esto es Vélez-Sarsfield. Vélez-Sarsfield en el 515 a la vez da ejemplos de las obligaciones naturales. Remito a la lectura del artículo 515, los 4 incisos. Yo brevemente los voy a explicar. Uno es la obligación prescripta, es decir, subsiste como obligación natural aquella obligación que nace como civil, que en el transcurso del tiempo que le da la ley al acreedor, el acreedor no ejerció, no exigió el cumplimiento, esa obligación prescribe. Es decir, no puede ser exigida judicialmente. Según Vélez-Sarsfield, esa obligación subsiste como natural. Es decir, pese a que esté prescripta, el deudor podría voluntariamente cumplir. Y autorizaría al acreedor que, pese a estar prescripta, a retener aquello que el deudor le entregó. Otras son las deudas de juego, otras son las obligaciones que nacen de actos jurídicos a los cuales la ley estableció una forma solemne de cumplimiento y no se cumplió con esa forma solemne. Esa obligación que nace de ese acto jurídico al que le falta la forma solemne establecida por la ley, subsiste como natural, etc. Muy bien. ¿Qué pasa en el nuevo código? El artículo 724, de alguna manera, dice que las únicas obligaciones son las obligaciones civiles, que las obligaciones naturales están reducidas estrictamente a deberes de conciencia o deberes morales. Entonces dice el 724, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Y esta, en la locución final del artículo, es donde te da la pauta de que está pensando que la obligación es solamente la obligación civil. Y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Reduce, ¿por qué decimos que reduce la obligación natural a un simple deber moral o deber de conciencia? Por el artículo 728. En el artículo 728 te dice, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Vos fíjate que no habla de cumplimiento, no habla de pago. Dice, si uno entrega en cumplimiento de un deber moral o deber de conciencia una prestación, es irrepetible. Es decir, autoriza al acreedor al absoluto retenti, a retener aquello que uno entregó en cumplimiento de un deber moral o deber de conciencia. Esto nos lleva a la idea de que en las obligaciones naturales es importante definir la naturaleza jurídica. Hay dos tipos de teorías, la teoría negatoria y la teoría afirmativa. La teoría negatoria es la que dice la obligación natural no es
técnicamente una obligación porque no es coercible, simplemente por eso. El cumplimiento de una obligación natural no sería en consecuencia un pago, sino, como dice Giorgi, una liberalidad. En realidad, las teorías afirmativas dicen, mire, no hay una distinción sustancial entre obligaciones naturales y obligaciones civiles, porque en definitiva ambas se fundan en lo mismo, que es una razón o motivo de deber. O sea, un motivo por el cual el deudor debe estar presente tanto en una obligación civil como en una obligación natural. Esa es la teoría prácticamente, digamos, afirmativa, que dice que no hay distinción fundamental entre obligación civil y obligación natural. Otra de las posturas importantes es la que habla que la obligación natural es un deber de conciencia o deber moral, donde las obligaciones naturales, si bien son deberes morales, no se circunscribieron solamente al campo de lo moral, al campo de lo ético, sino que transgredieron ese campo, se introdujeron en el campo jurídico produciendo algunos efectos. Sin embargo, los partidarios de esta postura dicen, mira, en realidad en las obligaciones naturales no existiría un derecho de crédito. No hay vínculo jurídico y su cumplimiento no es pago. Esas son las tres, digamos, aspectos que aquellos que sostienen que la obligación natural es un deber moral la caracterizan a la obligación natural. Entonces, no contiene un derecho de crédito, no hay vínculo jurídico y no hay pago. Es decir, el desplazamiento de valores patrimoniales del deudor al acreedor sería una causa lícita de atribución patrimonial. No habría pago. Por eso, fíjate que el 728 habla de lo entregado, no dice el pago, dice lo entregado en cumplimiento de deberes morales. Sin embargo, nosotros consideramos que en la obligación natural no solamente contiene un derecho de crédito, sino que además hay un vínculo jurídico. Lo que sucede es que el vínculo jurídico está atenuado, está disminuido, y incluso algunos sostienen que en realidad el vínculo jurídico es por excepción. Es justamente esta idea del absolutio retenti, cuando el deudor entrega algo en cumplimiento de un deber moral, digamos, es decir, en la tesis afirmativa, cuando el deudor cumple una obligación natural, autoriza al acreedor a retener eso que el deudor ha entregado o eso que ha constituido un pago. ¿Se entiende? En consecuencia, hay pago. No es como dicen los partidarios de que la obligación natural es un deber moral, un deber de conciencia, que no hay pago, que solamente hay una causa lícita de atribución patrimonial. No, hay cumplimiento y hay pago. Otros sostienen que es un deber de equidad o de derecho natural. Los que sostienen esta postura están de acuerdo con Vélez Sarsfield, es decir, que la obligación natural tiene un contenido específico, que es una razón o motivo por el cual el deudor debe, y que responde estrictamente a un imperativo de justicia. En cambio, en el deber moral se responde en general a imperativos de caridad, por ejemplo. Bueno, ya son 9 minutos, 30 segundos, de manera tal que yo voy a cortar ya esta primera grabación, recordando que los archivos no pueden tener, para ser subidos al campus virtual, no pueden tener más de 10 minutos. A continuación grabaremos la segunda parte.